En esta oportunidad no venimos con un lugar inexplicable ni con una historia que no conocías. En este video te vamos a contar los 10 mejores juegos para los amantes de la geografía. No te apures por recordar los nombres, están anotados abajo en la descripción del video con los links correspondientes. Antes, no te olvides de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. Puesto número 10. Millonario Geografía. Cualquier similitud con la película ¿Quién quiere ser millonario? O con los programas de televisión que se hicieron con ese formato no es pura coincidencia. Tal vez esa sea la mayor magia de este juego, que consta de 15 preguntas sobre geografía. Hay 4 opciones y se pueden utilizar los mismos comodines que en el programa. En contra, es algo lento y las preguntas no son las mejores. A favor, simula el programa de TV. Disponible en Android. Puesto número 9. Memory Cards Chio. Juegos sobre banderas y capitales hay muchos, pero este trae una novedad. Lo mezcla con el histórico juego de memoria que seguramente muchos habrán jugado de niños. Hay que unir los países con las banderas o con las capitales según el nivel para poder seguir avanzando. La interfaz es amigable y sirve para aprender. En contra, se enfoca más en el recorrido que tenemos que hacer y en la memoria que en las preguntas de geografía. A favor, buena interfaz y sirve para aprender. Disponible en iOS y Android. Puesto número 8. Geography Quiz. Si te gusta competir en línea, esta puede ser una buena alternativa. El modo de juego es contra otros 3 oponentes aleatorios. Comenzamos en América del Norte y tenemos que dar la vuelta al mundo mientras contestamos preguntas, tratando de ser más rápidos que los rivales. Tiene lindos diseños, la competencia es entretenida y nos permite alcanzar logros, pero lo cierto es que está más centrado en eso que en la calidad de las preguntas sobre geografía. En contra, es más importante sumar monedas que contestar bien las preguntas. A favor, buen diseño e incentiva a seguir jugando. Disponible en iOS y Android. Puesto número 7. Flag Quiz y cuestionarios sobre capitales. En este caso, 2 aplicaciones en una. Las traemos juntas porque son del mismo creador y tienen la misma lógica, aunque una se centra en el tema banderas y la otra sobre las capitales. Es una forma simple de entrenar los conocimientos. No ofrece nada extraordinario, pero es bien dinámica. En contra, la interfaz puede ser algo tediosa. A favor, buena forma de contestar sobre banderas y capitales. Disponible en iOS y Android. Puesto número 6. World Map Puzzle. Tenemos un mapa y tenemos el contorno de los países. El objetivo es arrastrar hasta el lugar que corresponda. Es simple, pero tiene su encanto, y también hay algunos mapas personalizados. ¿En cuánto tiempo podrás hacer 20 países en el modo rápido? En contra, solo se enfoca en ese aspecto, no ofrece mucho más. A favor, se puede aprender mucho sobre el contorno de los países. Disponible en iOS y Android. Puesto número 5. Geografía Master. Hay que demostrar conocimientos sobre banderas, capitales, países y lugares de interés. Hasta aquí ninguna novedad. Pero lo bueno de este juego es que no es sobre un mapa, sino que está en 3D y se utiliza un globo terráqueo dinámico que tendremos que girar para llegar a cada rincón del planeta. En contra, son un poco lentas las transiciones, no es muy dinámico. A favor, sin dudas, que sea en una tierra 3D. Disponible en Android. Puesto número 4. ¿Eso dónde está? De los mejores juegos para aprender y casi no tiene fallas. Hay que ubicar países y capitales, pero también cuestiones más complejas, como estados y lugares de interés, que van desde maravillas del mundo hasta aeropuertos. Además tiene una gran capacidad de personalización en las opciones. Se puede jugar con todo el mapa para ubicar lo que nos pide o con opciones, de forma más dinámica. En contra, una vez que se terminan las preguntas, no se puede seguir jugando. A favor, además de capitales y banderas, agrega preguntas sobre lugares de interés y estados. Se puede personalizar. Disponible en iOS y Android. Antes de llegar al podio, vamos con 2 extras. Bonus Track 1. La Vuelta de Carmen Sandiego. Seguramente muchos de ustedes hayan jugado hace un par de décadas al Carmen Sandiego. Bueno, los nostálgicos pueden volver a jugarlo con la tecnología actual, ya que Google Earth lanzó su propia versión para investigar y tratar de encontrar a la ladrona. En contra, es bastante pesado, así que es necesaria una buena computadora o celular. A favor, toda la nostalgia del juego en una interfaz actual. Disponible en versión escritorio, iOS y Android. Bonus Track 2. The True Size Map. Es cierto, no es un juego, no se suman puntos ni hay competencia, pero podemos quedarnos horas jugando. En esta página partimos de un típico mapa con proyección Mercator y podemos arrastrar los países por todo el mundo. De esta forma se puede comparar el tamaño relativo de los distintos estados.
En contra, en rigor no es un juego y no hay competencia. A favor, el sistema es amigable e intuitivo para aprender. Disponible en versión escritorio, iOS y Android. Ahora sí llegamos al podio. Puesto número 3, juegosgeográficos.com. Para este juego viajamos en el tiempo unos 15 años hacia atrás. No se trata de una app, sino de una página, y el juego es en Flash, como los que jugábamos en los 2000, pero les aseguramos que vale la pena. Existen varios modos distintos y hay más opciones específicas sobre modos de juego enfocados en Europa, España y América. Las mejores modalidades son las que hay que ubicar una ciudad en el mapa. Cuanto más cerca y en menos tiempo lo hagamos, más puntos sumaremos. En contra, no es apto para móviles. A favor, es dinámico y entretenido para responder. Disponible en versión escritorio. Puesto número 2, Geo Challenge. Este juego es solo apto para amantes de la competencia, ya sea contra otro o para superar los propios puntajes. Tiene 4 pruebas. La primera es sobre banderas, la segunda sobre el contorno de los países, la tercera es localizar una ciudad y la cuarta ubicar un lugar conocido o típico. El tiempo cuenta y hay que estar muy atentos. A diferencia de otras aplicaciones que proponen preguntas sobre banderas, en este caso están muy bien elegidas las opciones para que nos confundamos. ¿Ya sabés diferenciar la bandera de Australia de la de Nueva Zelanda? Después de jugar a este juego te quedará grabado. En contra, si no te gusta la adrenalina, no es para vos. A favor, se pueden comparar los resultados y es para quienes quieran responder velozmente. Disponible en iOS y Android. Y finalmente, el puesto número 1, GeoGuessr. ¿Alguna vez te has quedado buscando lugares por Google Street View? Bueno, está claro que uno podría pasarse horas allí, pero acá hicieron algo grandioso. Uno empieza desde una ubicación aleatoria y tiene que localizar qué punto del mapa es. Cuanto más cerca, está claro, más puntos sumará. Son 5 rondas. Hay que estar atentos a todos, la vegetación, los carteles y hasta el sentido de circulación de los autos. Si estamos en una ruta y los autos circulan por la izquierda, bueno, Australia, Japón y Sudáfrica serán algunas opciones posibles. Se puede competir muy fácilmente con amigos. Se crea un mapa y se determina un tiempo. Recomendamos alrededor de 1 minuto o algo más. Luego se envía el link para que sean los mismos lugares del globo para competir. Finalmente se compara quién obtuvo más puntos y los lugares que eligió cada uno. También hay mapas temáticos para todos los gustos. Si bien se puede utilizar en la versión para móviles, recomendamos la experiencia en una computadora de escritorio. No se van a arrepentir. Estos fueron los 10 mejores juegos de geografía. ¿Cuál te gustó más? ¿Hay alguno que no conozcamos? Esperamos tu comentario más abajo.